Y seguimos en Banda 3.0. Este es el libro y este es el autor que vamos a presentar ahora, Jorge Volpi. Muchísimas gracias y bienvenido. Encantado. A Banda 3.0, La tejedora de sombras, la novela ganadora de la última edición del Premio Casamérica Planeta. Una novela muy interesante porque, de nuevo, Jorge Volpi vuelve a mostrar que es un buen investigador para la literatura. Hay personajes reales, hay personajes de ficción, y que él mismo nos cuente cómo tejió esta historia y de qué se trata. Pues muchas gracias. En efecto, esta es una novela que se basa en dos figuras reales, o quizá en tres. Christiana Morgan, la protagonista central de esta historia, quien fue su amante durante 42 años, Henry Murray, un profesor de la Universidad de Harvard del Departamento de Psicología, y detrás de ellos, casi todo el tiempo, la figura del psicoanalista Carl Gustav Jung. Estos dos personajes nacen a fines del siglo XIX, cada uno se casa por su lado, se encuentran en cierto momento y a partir de ahí hay una atracción enorme que los lleva a volverse amigos, las dos parejas, a viajar a Europa, pero ahí la atracción entre Henry y Christiana se hace cada vez más poderosa. Terminan viajando a Zúrich para consultar a Jung, a quien admiran mucho en ese momento, se convierten en sus pacientes, luego en sus alumnos. Christiana en particular con Jung va a tener una relación muy especial, probablemente que supera al mero análisis, en la cual Christiana va a ser sometida a una serie de terapias muy particulares por parte de Jung que la llevan a tener estados de trance y visiones del inconsciente. Pero a partir de ese momento también Christiana y Henry se convertirán en amantes, serán amantes durante 42 años. Y no solo eso, sino que querrán convertir esta historia de amor entre ellos en una especie de experimento psicoanalítico que se va a desarrollar durante los siguientes 42 años. Ahora, también hay una crítica en tu libro velada al psicoanálisis. Yo me pregunto, leyendo esta novela, ¿se psicoanalizó alguna vez Jorge Volpi? No, yo nunca me he psicoanalizado. ¿Pero no crees tampoco en el psicoanálisis? No, es decir, yo no quería hacer una crítica mía en este caso al psicoanálisis en este libro. Yo lo que me encontré fueron los cuadernos en los que Christiana directamente anotaba cómo eran sus sesiones. Cada vez que terminaba una sesión con Jung, ella regresaba a su cuarto de hotel y anotaba lo que Jung le decía. Y yo quise un poco mostrar en el libro cómo era una sesión de análisis con Jung y respeté todas las veces que Jung habla en la novela provienen directamente de los cuadernos de Christiana. Así que si parece una crítica al psicoanálisis, pues no es mía. Es directamente de cómo era muy peculiarmente la práctica de Jung en esos años. Y por tus investigaciones, porque también habrá sido la relación entre Freud y Jung, ¿cuál te gusta más? En definitiva, si tuvieras que inclinarte por uno u otro, ¿no? Uno el creador del psicoanálisis, el otro el creador de la psicología analítica. Exacto. Pues justo esta es la pregunta que Christiana, que es admiradora enormemente del psicoanálisis, le hace a Henry cuando se conocen y que de alguna forma va a disparar toda su historia de amor, ¿no? Le pregunta, ¿a quién prefieres, a Jung o a Freud? Y ella responde, cuando él le hace la misma pregunta, sin lugar a dudas, a Jung. Yo respondería exactamente al contrario. Yo, sin lugar a dudas, prefiero a Freud. ¿Cuál es tu opinión respecto del psicoanálisis? Porque has investigado mucho sobre Jung, sobre su teoría que fue muy discutida en su época. Incluso eso también está planteado en la película Un método peligroso. Exacto. De Cronenberg. Así que hay como una especie de revival del psicoanálisis justamente en una época en que el psicoanálisis está siendo muy cuestionado, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el psicoanálisis siempre ha sido cuestionado desde el principio. Por razones a veces ciertas, en mi opinión, y a veces por razones sumamente equivocadas. Entonces no es algo que sea exactamente de nuestra época. Yo creo que el psicoanálisis es una gran construcción cultural, un gran sistema de investigación de la realidad, que Freud verdaderamente quiso tener un temple científico a lo largo de toda su vida, que muchas de sus intuiciones se han probado absolutamente ciertas y que sigue siendo un instrumento que ayuda enormemente a comprender
la cultura, los mitos, las obsesiones, las pulsiones, la propia personalidad. Pero al mismo tiempo, también las ciencias cognitivas recientes, claro, ponen en duda ciertos postulados en la base misma del psicoanálisis a la manera de Freud y de todos los que derivan de ahí, incluyendo Jung o Lacan o muchos más, que es su concepción misma del inconsciente, que de acuerdo, digamos, a todas las teorías científicas ya propiamente sobre el cerebro, no funciona exactamente como Jung o Freud lo creían. El inconsciente psicoanalítico no se puede probar científicamente. Lo único que existe son dos sistemas distintos en el cerebro que nos hacen funcionar de maneras paralelas, pero que no tiene una existencia autónoma ni una estructura de ego, superego y yo, como Freud planteaba. Yo creo que tendríamos que entenderlo ya a estas alturas mejor como metáforas de cierta forma de funcionar del cerebro consciente y del cerebro que es más bien intuitivo. Vos realizaste toda esta etapa de investigación en los Estados Unidos, Sí. Un país que también es tan psicoanalizado como la Argentina, ¿no? Es decir, probablemente por eso se ha hecho una recopilación tan buena de todo este material que está en la Universidad de Harvard, creo. Sí. En efecto, bueno, la historia del psicoanálisis en América se concentra en buena medida entre Argentina y Estados Unidos. Ahora, en el mundo académico, el psicoanálisis en Estados Unidos tampoco está ya muy de moda. Sigue de moda sobre todo en estudios culturales, en donde la vertiente lacaniana del psicoanálisis sigue siendo muy poderosa. Pero ya propiamente en la academia, justo allá, las ciencias cognitivas han terminado por ocupar el lugar que en otro momento tuvo el psicoanálisis. Exactamente. ¿Qué ha significado en tu carrera ganar este premio? Porque, como decíamos antes, Carlos Fuentes lo ha dicho públicamente, te considera su heredero literario, ¿no? Y creo que tenés ahora un año, todo este año lo vas a pasar en Estados Unidos en la Universidad de Princeton. ¿Qué significa en tu carrera este premio? Pues sobre todo yo creo que este es un premio fantástico para cualquier libro. Más que para mí como escritor, yo lo pensaría como un premio fantástico para este libro. En esta época en la que vivimos es casi imposible que los escritores de un país circulen en los lugares vecinos, mucho menos en otros más alejados. Muy pocos lectores tienen acceso en cada país de América Latina a los escritores de los demás países. Es cierto. Y el que este libro se publique simultáneamente en todos los países de lengua española, pues es motivo pues, de una enorme satisfacción para cualquier escritor y yo estoy muy contento con esto. Jorge, has ocupado de alguna manera la función pública dirigiendo el canal de Cultura 22 en México, estuviste a punto de ser nombrado agregado cultural en Italia. ¿Cuál es tu posición, tu opinión sobre la situación política hoy en México con el tema del narcotráfico y este combate tan desigual que se parece librar contra los carteles de la droga? Bueno, creo que es una situación terrible la que vive México a lo largo de los últimos 5 años. Las estadísticas hablan de entre 50 y 60 mil muertos en 5 años, que es una cifra propia de una guerra civil, y que convierte el narcotráfico en el principal problema que atraviesa México en este momento. Ahora, por supuesto, los medios de comunicación siempre tienden a sobresimplificar las cosas. Eso no quiere decir tampoco que todo México esté en un estado de guerra o que todo México sea inseguro. Al contrario, hay zonas tan pacíficas como cualquier otra en el mundo. Pero también es cierto que hay otras zonas y otras ciudades, tanto en el norte como en el sur del país, que realmente han modificado drásticamente su vida debido a la violencia. La guerra contra el narcotráfico me temo que fue mal planteada desde el principio. Convertirlo en un enfrentamiento entre buenos y malos, entre el ejército bueno, los narcotraficantes malos, sin darse cuenta de que el narcotráfico surge en un contexto de desigualdad y de inequidad, yo creo que ha sido equivocado. En segundo lugar, es terrible que se dé una guerra y que estemos en México teniendo 60 mil muertos para satisfacer esencialmente el mercado norteamericano. La prohibición de las drogas es
se ha demostrado terriblemente inútil. Las drogas se siguen consiguiendo en cualquier parte del mundo haciendo 3 llamadas o visitando los lugares donde se consiguen. Claro que sí. Y en cambio la prohibición lo único que provoca es el surgimiento de estos cárteles y este recrudecimiento de la violencia. Además de eso hay que añadir que es Estados Unidos quien vende todas las armas con las cuales los narcotraficantes se matan entre sí o asesinan a la población civil. Entonces la responsabilidad evidentemente tampoco es solo mexicana. Yo creo que evidentemente la única solución drástica al problema sería legalización de las drogas global, porque finalmente es aceptar la realidad. De todas maneras las drogas se consiguen en todas partes. Así es. Y evitaríamos este mercado negro que provoca estas enormes dosis de violencia en nuestros países, mientras que los consumidores de los países ricos encuentran la droga de todas maneras. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo tu visita a Banda 3.0. Nos gratifica siempre recibir escritores, amigos mexicanos. Estuvo hace muy poco tiempo también Lidia Cacho en Buenos Aires. Es un país con una riqueza cultural enorme y la verdad que nos da una gran alegría. Muchísimas gracias por haber venido. Encantado, muchísimas gracias. Y seguimos en Banda 3.0.